El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les habla su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva tu Visión aquí en Monterrey, México. Es un gozo estar llegando hasta sus hogares y esta ocasión me acompaña el pastor Estuardo García Salas. Hermano Estuardo, bienvenido otra vez a Monterrey y a Eleva tu Visión. Muchas gracias, hermano José. Es para mí un gran privilegio estar con ustedes en este programa tan precioso, Eleva tu Visión. Aprovecho para darles un saludo de parte de nuestra iglesia Monte de los Olivos en Tactica, Alta Verapaz, Guatemala. Guatemala. Un saludo fraternal de todo corazón, hermano. Muchas gracias por este privilegio. Muchas gracias, hermano. Y solo quiero que nuestros oyentes sepan que hoy es el momento cuando estamos haciendo esta grabación, es la tarde-noche del miércoles 10 de septiembre. Y esta tarde nos enteramos de un cobarde asesinato de un hombre de Dios llamado Charlie Kirk. Estuardo, veníamos juntos viajando cuando nos enteramos de esta noticia, ¿verdad? Muy triste, José, un hombre muy joven, padre de familia. 31 años. 2 niñas pequeñitas y un hombre precioso que tenía un futuro muy lindo defendiendo la verdad, porque amaba la verdad ese hombre. Pues fíjate que estaba leyendo yo después que él tenía 13 años de haberse dedicado a defender la verdad cristiana, porque era un buen cristiano. Y él conocía a Dios, caminaba con Dios, conocía la Biblia de pe a pa, y él tenía debates de la Biblia, pero también su postura política era de derecha. Entonces, la forma como él se acercaba a la juventud era con debates de derecha contra izquierda, y él siempre dejaba callados a los de izquierda. Pero por lo visto dejó enojada a mucha gente y lo asesinaron. Pero que Dios, como veníamos diciendo, ¿verdad? Que Dios levante a través de esta semilla que cayó a tierra y murió, que Dios levante a muchas otras voces que defiendan, que contiendan por la palabra de la fe, ¿verdad? Y en todas partes, no solo en los Estados Unidos, sino Así en cada es. país, Así que es. haya hombres y mujeres de Dios que nos atrevamos a pregonar la verdad del Evangelio. Amén. Así es que, Estuardo, ¿qué fue lo que el Señor puso en tu corazón para compartir con nosotros en Eleva tu Visión? El tema para esta hora es el espíritu de arrepentimiento. Amén. Creo que es un tema muy ad hoc porque estamos viviendo los tiempos finales y creo que Amén. todos nuestros oyentes saben lo que Jesús dijo, que en los tiempos del fin Dios iba a enviar otra vez el espíritu y poder de Elías. Así como vino Juan el Bautista con ese espíritu y poder de Elías, en estos tiempos del fin también, y una de las cosas que él trae es el espíritu de arrepentimiento. Amén. Amén. Así es que, adelante, hermano. ¿Qué entendemos por arrepentimiento? Arrepentimiento es el dolor, el pesar que el hombre siente por haber hecho algo malo o indebido. Ahora, el espíritu de arrepentimiento es la obra divina a través del Espíritu Santo que viene de los cielos y toca los corazones de los hombres para que se vuelvan a Dios y dejen sus malos caminos.
Ahora, en sí, el arrepentimiento no es únicamente sentirte mal, sino que significa también que haya un cambio de dirección, de rumbo. Si estabas haciendo algo incorrecto, que te des la vuelta y ya no hagas algo incorrecto. Es Eh, una obra divina, José, Solo Dios puede definitivamente, hacer eso. solo Dios. Tristemente, y es una realidad, que el espíritu de arrepentimiento no es para todos. O sea, quiero que me entiendan, el espíritu de arrepentimiento está disponible para Sí, todos, sí, 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 ya te es entendí. para todos, pero no todos lo van a aceptar, no todos lo van a recibir Y no todos lo desean. y mucha gente lo rechaza. Gente que está feliz con su manera de vivir, aunque sea de lo peor, pero si están felices con eso, no ven necesidad, no ven ningún dolor, no tienen ningún resentimiento de que están haciendo algo malo, porque creen que están haciendo todo bien. Mira, definitivamente no es el espíritu de arrepentimiento para las personas acomodadas, sino más bien para los que están pasando por muchas aflicciones y angustias. Vamos a verlo. Es claro, hermanos y amigos que nos escuchan, que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca y son necesarios los padecimientos para dar en el blanco. Ahora, es de suma importancia entender que todos necesitamos experimentar el espíritu de arrepentimiento en nuestras vidas. Aunque ya seamos cristianos. Definitivos, los cristianos, máxime en estos tiempos, y lo vamos a ver porque la historia se repite, somos los que necesitamos un bautismo del espíritu de arrepentimiento y experimentar angustias y sufrimientos para ser llenos del Eh, Espíritu Santo. Es que fíjate que te hago esa observación porque debe quedar claro que no se necesita únicamente para la salvación. No, No es que los inconversos necesiten arrepentirse para hacerse cristianos, sino los que somos del pueblo de Dios, nos urge ese espíritu de arrepentimiento para poder avanzar y terminar la carrera. esa es la clave. Ese es el punto. Mira, cuando Cristo vino, Juan el Bautista le preparó el camino. Pero Juan el Bautista no le predicó a los romanos, a los fenicios, a los griegos, a todas las demás naciones del mundo. Vino a hablarle al pueblo de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios cuando vino Juan el Bautista? En las tinieblas, Acomodado, como decís. acomodados. Y habían dos grupos de personas y los vamos a ver. Pero el lugar, hermano, en donde el espíritu de arrepentimiento se manifiesta es en el desierto. Y un desierto físico nos habla de angustias, aflicciones, Calor. escasez de agua, de alimentos, peligros con reptiles y arácnidos ponzoñosos, calores insoportables, como dices tú, fríos terribles por la noche. Y eso es lo que queremos ver, que es necesario el desierto espiritual que se asemeja mucho Ajá. en nuestras vidas. Por ejemplo, Moisés. Moisés pasó por el desierto cuando escapaba de Egipto. Luego vivió 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro y fue ahí que perdió toda la habilidad que poseía cuando fue parte de la familia de Ajá. Faraón en Egipto en los primeros 40 años de su vida. Es sabido por casi todos, habrán amigos que nos escuchan que tal vez no saben eso, que Moisés tenía ya casi 80 años o 80 años cuando guió al pueblo escogido de Dios por otros 40 años en el desierto, en donde fueron tratados y probados. Podemos verlo ahí en Deuteronomio, Ajá. capítulo 8, Ajá. verso 11 Ok. y 15 al 16. Ok. Primero el verso 11, por favor. Deuteronomio 8.
verso 11. 11 y después 15 y 15 y 16. 16. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Amén. Creo que con este pasaje entendemos lo espantoso y peligroso que era un desierto físico. Y el ejemplo supremo de pasar por el desierto nos lo da nuestro Señor Jesucristo Ajá. en Mateo capítulo 4, versos 1 y 2. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versos 1 y 2. Ok, ¿los puedo leer? Sí, por favor, Ok, hermano. dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Otra vez el número 40 relacionado con Moisés y también con Jesús. La experiencia en el desierto definitivamente son terribles, pero muy necesarias. Ajá. El mensajero del espíritu de arrepentimiento en la primera venida del Señor Jesucristo fue Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista cuando fue llamado? Veamos algunos pasajes Ajá. rapidito. Ahí, acompáñame por favor, siempre en Mateo, capítulo 3, Muy verso bien. 1. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Amén. ¿En dónde moraba Juan? ¿Dónde vivía prácticamente? Lucas capítulo 3, verso 2. Lucas 3:2. Evangelio de Lucas 3:2. Ay, perdón, yo estaba en Mateo. Sí, Evangelio de Lucas capítulo 3, la segunda parte del verso 2. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Si recordamos que los padres de Juan el Bautista ya eran ancianos mayores cuando lo trajeron, lo dieron a luz. Era Zacarías Y Elizabeth. y Elizabeth. Ahora veamos también en el Evangelio de Juan, lo aclara aún más cuando dice en capítulo 1, en la primera parte del versículo 23. Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pasar por el desierto y vivir y morar en un desierto no da comodidad, no es cómodo. No, o sea, no tenías para cambiarte ropa, alimentos Bañarte. variados. O sea, era una situación ¿Dónde muy dormís? difícil. Era duro, como lo vemos. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? ¿Y qué comía? Mateo capítulo 3, verso 4. Mira, yo creo que tenemos que decirles a nuestros oyentes que se preparen con sus Biblias. Sí. A Mateo 3, 3, verso 4. versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, era una situación muy difícil para Juan. Y creo que todos nosotros hemos entendido que en la escritura no se encuentra ningún milagro que efectuó Juan el Bautista, pero tenía una unción de los cielos sobre su vida, que el pueblo salía al desierto Ajá. para recibir el mensaje y ser bautizados con ese espíritu de Ajá. arrepentimiento. Mira, el propio Jesús dijo, Juan no hizo ningún milagro. Amén. Así, Sí, o sea, claro. la función, el ministerio de Juan era el arrepentimiento en el pueblo.
el pueblo de Ajá. Dios. Ujú. Y en Mateo 11, el Evangelio de Mateo 11, versos 7 y 8, Jesús habla Ujú. precisamente de eso. Ajá. Dice Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Es ¿Ah? que, ves, es algo precioso. En la primera venida de Cristo, el pueblo de Dios tenía dos grupos de personas: las acomodadas, las personas prósperas, ricas, muy espirituales, entre comillas, muy bendecidos, entre comillas. Entre ellos estaban los fariseos y los mismos sacerdotes. En cambio, el otro grupo de personas del pueblo de Dios eran los pobres, los perdidos, los despreciados, los que tenían un espíritu quebrado, tenían una vida desacomodada, dolor, sufrimiento, pobreza, muchos cojos, ciegos, Ajá. sordos, con espíritus malos, paralíticos, leprosos, prostitutas, ladrones, etcétera. Ese era el otro grupo. Hermanos, el desierto es la clave para recibir el espíritu de arrepentimiento en tu vida y lo vamos a ver. Y una pregunta es: analicemos a qué grupo pertenecemos como pueblo de Dios. Mira otra vez, por favor, en Mateo capítulo 3. Ok. Es impresionante, Mateo capítulo 3, versos 5 y 6. Ajá. Vemos ahí lo que dice, por favor, hermano Mateo José. 3, 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran los pobres los que estaban experimentando el desierto en sus vidas, en el día a día de la gente que lloraba, que padecía hambre, que eran perseguidos, afrentados y humillados. El Señor lo dijo: el Evangelio de los cielos es para los pobres. Y ahí está Mateo 5, del 1 al 12, es muy Las importante. bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y Ujú. vamos a tocarlas un poquito. Mateo 5, 1 al 12. Lo leemos todo. Por favor. Muy bien, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Son bienaventurados los pobres en espíritu, Amén. no los que se creen ricos para juzgar a otros. Ajá. Y eso es un problema ahorita en la iglesia. No hay pobreza espiritual. Que el Señor nos ayude. Ay, hermano, es que fíjate que en gran parte de la iglesia cristiana no se predica que vos y yo somos pobres o tenemos que ser pobres en espíritu, sino que el mensaje es totalmente opuesto. Se te dice que vos sos un
hijo de un rey, o sea que sos un príncipe, y que vos sos de otro linaje espiritual, y que vos ya tenés todo, tenés autoridad, tenés madurez, ya no necesitas nada. ¿Y qué necesidad tenés de arrepentimiento? No, y está ese mensaje de que como hijo del rey tienes que Ajá, tener el mejor carro, por ajá, ejemplo. ajá. Pero en los tiempos, en la primera venida del Señor, habían carros. Habían generales romanos que andaban en carros guiados por 4 caballos de raza, imagínate, finísimos. El faraón tenía, faraón, perdón, el César, El el carro emperador, del el emperador tenía oro o plata en su carro. ¿Y Jesús cómo andaba? a A pie. pie. ¿Tú crees que él no podía andar en un carro igual o mucho mejor que el del emperador romano? Ajá, Pero el mensaje de Jesús era la pobreza, ser pobres en espíritu. ajá. No concuerda con ese mensaje, Ahora, no se oponía a que gente rica por llegara supuesto, a él para que llegaran al arrepentimiento. definitivo. Viene a mi mente, por ejemplo, Zaqueo, Ajá. Leví, o sea, Ujú, Mateo. ujú. Ellos venían de posiciones acomodadas con una posición económica buena y aceptaron el mensaje de necesitar el espíritu de arrepentimiento. Y Amén. el Señor llegó a ellos. Cabal. Hermano, vamos a tener un pequeño corte y regresamos en unos momentos. Estamos en Eleva tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Los hijos del
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Estuardo García Salas y estamos hablando acerca de cómo Juan el Bautista, cómo Jesús, ellos vinieron para moverse en personas que vieran su pobreza y su necesidad del espíritu de arrepentimiento. Adelante, hermano Estuardo. Seguimos viendo que los que lloran, dice el Señor Jesús. Estamos en Mateo 5, ¿verdad? Las Mateo 5, bienaventuranzas. los que lloran, no los que están risa y risa con personas perversas y malvadas. Ujú. Entonces, creyentes, cristianos, amemos a la gente que está endurecida o está teniendo problemas, están lejos de Dios, no han conocido a Dios, está bien. Pero es muy diferente tener una carga de amor por las personas y no disfrutar una compañía de amistad. Mira, Y risa yo y creo que sí risa. estamos hablando de otra cosa bien delicada, que es el compañerismo con los impíos, ¿verdad? Ujú. Definitivamente nosotros no debemos de disfrutar el compañerismo, eh, la algarabía con los impíos. Pero Ujú. cuando habla acerca de los que lloran, ¿quiénes lloran? Los que están sufriendo, los Sí, que están padeciendo. sí. Entonces, esta parte de las bienaventuranzas va dirigida a aquellos que ven su gran necesidad porque están en grandes problemas, Amén. en abrazando la cruz en el desierto, que era lo que mencionabas en la primera parte, Amén. ¿verdad? De ahí seguimos los mansos y humildes, no Los los mansos y orgullosos humildes. y altivos. Hay tanta gente que se dice ser cristiana, hijos de Dios, asisten a la iglesia y están llenos de orgullo y altivez. Con amor tratas si están haciendo algo indebido, y lo vamos a ver, ¿verdad? Que se empieza a desviar la caminata, se tuerce. Entonces viene el pastor en lo físico y trata porque hay peligros, hay barrancos y en lo espiritual es lo mismo, pero no puedes tocar algo con una persona orgullosa y altiva porque se revela. Ujú, No hay mansedumbre, ujú, no hay humildad. ujú. Que el Señor nos ayude ahí. Amén, amén. Dice los que tienen hambre y sed de justicia, Ujú. no los que están saciados y lo saben todo. A veces estás predicando la palabra, la mesa está servida y dice, eso ya lo sé. Yo ya sé ese pasaje. Sí sabes que hay gente que así dice. O Sí, sea, no es una no, imaginación de no, alguien. A eso ya lo sabemos. no. Ay, Dios tenga misericordia de No, nosotros. dice, ese mensaje tiene algo de unción. O ese mensaje no tenía nada de unción. Qué peligroso. Porque si alguien es hambriento, tiene hambre, aún dice lo amargo le es dulce, Ajá. pero al saciado, Ujú. Fíjate que no sé si a vos te ha pasado que, bueno, vos te graduaste del Instituto Ministerial ahí en Guatemala, ¿verdad? ujú, Y escuchaste los cursos, 60 cursos del instituto, después los escuchaste otra vez, después en algún otro momento ujú, los escuchaste. sí, Pero ¿te ha pasado que escuchas un curso por quinta, por sexta, por séptima vez? y hay cosas nuevas, hermano. Se Sí, abren los ojos. sí. No había visto esto, no lo había entendido. Pero ¿por qué? Porque gracias a Dios hay Hay un hambre, poquitito de hambre, un hambre. poquito de sed por la justicia y el Señor se encarga de saciar a esas personas. Amén. Pero tenemos que llegar con humildad. Humildad. Ujú. Dice los misericordiosos, Uf. no los duros de corazón que no tienen piedad ni compasión de otros, por Ajá. eso hablan mal de otros con chismes. Ah. Todos. El pastor es el último en saber el problema. Ya esta persona se encargó de desnudar el problema de una persona. O sea, eso no es misericordia, no es compasión. Si nos sentamos a hablar mal de otros para despedazarlos, Ajá.
Eso da mucha Ajá. tristeza y revela un corazón falto de misericordia, Wow. de piedad, de amor. Y solo le quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablándoles a cristianos aquí. Así es. Los cristianos necesitamos ser corregidos en estas áreas que están tocando las bienaventuranzas. Y necesitamos el espíritu de arrepentimiento. Amén. Clamar. Los de Amén. limpio corazón, dice, no los de malos pensamientos. Ujú. Gente siempre piensa lo malo. ¿Por qué? Bueno, hay un dicho en el mundo que dice, piensa mal y acertarás. Imagínate, Pero del esa es la mundo, mentalidad del del mundo. mundo. Un cristiano, en esto pensad, dice la Amén. escritura, ¿verdad? No en Mm. malos pensamientos, ni en cosas feas, inmorales y malas. Ajá. Que el Señor purifique nuestros Amén. pensamientos. Amén. Dice, los pacificadores, no los violentos que afrentan, pelean, escarnecen a los más pequeños. Es doloroso, ¿verdad, José? Ujú. Que hay hermanos que confrontan a la gente, no tienen misericordia, ¿verdad? En vez de ser pacíficos, son agresivos. Mm. También los que son perseguidos, humillados y deshonrados, no los que se creen superiores, los que mienten y hablan vanidad. Uno dice, es que no, él es un cristiano, no puede mentir. Él dice la verdad. No, hay mucha mentira. Ujú. Gente miente con mucha Ujú. facilidad. ¿A qué grupo perteneces? Es la pregunta. Ay. Fíjate, Mateo 3. Juan el Bautista confrontó al primer grupo, a ese primer grupo. Lo vemos en Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Mateo 3, 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Increíble, ¿verdad? Y eran los más espirituales, los Entre que comillas, ¿verdad? los que leían la escritura y la memorizaban, los que diezmaban y ofrendaban hasta el último centavo, porque no estaban dispuestos a dar un centavo más para Dios. Pero estaban llenos de orgullo, arrogancia, eran ricos, poderosos, Wow. tenían muchos esclavos y siervos, vivían en opulencia y no tenían necesidad de nada, eran muy prósperos. Ujú. El espíritu de arrepentimiento no les fue dado a esta clase de personas. Señor, ten misericordia de nosotros. En los tiempos de la segunda venida, en los tiempos del fin, la historia se repite. El pueblo de Dios actual necesita el espíritu de arrepentimiento con urgencia. No podemos seguir viviendo en el pecado. Mucha gente está practicando el pecado y viene a la iglesia y aparenta que está muy bien, Ujú, todo ujú. muy bien. Miren, damos gracias al Señor por los hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que se gozan en los caminos del Señor, que son fieles en toda la casa del Señor, pero tristemente no es el 100% de la congregación. Ujú. Eso siempre fue así y sigue siendo así. Por favor, hermano, hoy es el día. ¿Qué vas a decidir? O sea, tú te conoces, sabes cómo estás viviendo. Tienes que tomar una decisión. Si quieres seguir viviendo en el pecado, eso te destruirá a ti y a tu familia y a tus hijos los perderás. Ujú. El mensaje es para nosotros, no para el mundo. Mateo capítulo 3, verso 3. Mateo 3:3.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, es claro que algunos en el pueblo de Dios, en el tiempo de la segunda venida, tienen torcidas sus sendas. Sus caminos son torcidos. Tenemos que enderezarlos. Definitivamente no podemos vivir así, nos estamos engañando, estamos haciendo todo en desorden, no estamos haciendo lo que debemos hacer y por lo cual fuimos llamados. Estamos viviendo totalmente a lo contrario de lo que deberíamos de hacer. Desechamos el consejo, aún ni buscamos el consejo pastoral. ¿Por qué? Porque sabemos que no oiremos lo que queremos oír. Ya lo sabemos, entonces no buscamos. Estamos claros que estamos robando todo el tiempo a Dios y lo sabemos. Y no somos agradecidos, sino que vivimos quejándonos y hablando mal de otros, engañando y siendo engañados. Este tema está dirigido, por eso, a los miembros de la iglesia. Vuélvete al Señor, dice el Espíritu Santo en esta hora. Deja la mentira, el hurto, el robar, el engaño, la avaricia, el amor al dinero, el amar al mundo y lo que éste ofrece. Y Él se volverá a ti y de verdad serás bienaventurado, serás dichoso y disfrutarás del bien que Dios tiene preparado para ti. El pobre de corazón lo da todo. Los ricos espirituales dan lo que les sobra. Wow. Colaboran con algo y se engañan a sí mismos porque están llenos de avaricia y de maldad. Hablan mal de sus hermanos y creen que el Señor no se dará cuenta. Mira, en Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Amén. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oh, hermanos, si entendiéramos la belleza y la gran bendición de dar con gozo y sin avaricia, seríamos librados de tantos dolores y angustias y aflicciones, porque recibiríamos la gracia de los cielos para vivir conforme a la Escritura, agradando a Dios en todo y siendo vida y bendición para otros. Pero muchos han decidido seguir el camino de los malos. Malos esposos, malos padres, malos cristianos, malos hermanos, malos hombres y malas mujeres, decidieron abrazar el corazón malo y perverso en vez de agradar los caminos de Dios, y no entienden que los que viven así terminarán en el infierno si no se arrepienten genuinamente y de todo corazón, y no solo de palabra, sino con hechos. Fíjate que yo solo quiero apuntar algo, invitar a nuestros oyentes a que escuchen un mensaje que recién compartimos con la iglesia, que tiene que ver con caminar cerca del fuego consumidor. Oh, qué lindo. Porque estamos hablando acerca del espíritu de arrepentimiento, pero dice en Isaías 33, en el versículo 14, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y creo yo que el Espíritu Santo está llevando estos 2 temas, van a ser consecutivos, pero el siguiente versículo nos habla acerca de tenemos que hacer acciones concretas, específicas, bien descriptivas.
Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Mm. Yo les decía a los hermanos de la congregación, ¿qué significa sacudir las manos? O sea, demostrar gráficamente que no estás dispuesto a recibir un soborno. Luego dice, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Wow. O lo mismo, o sea, tenés que demostrarle a Dios, tapándote los oídos, Señor, yo quiero morar con las llamas eternas. O usando el concepto que estás tratando ahorita, Señor, yo quiero ese espíritu de arrepentimiento. Entonces yo no quiero prestar mis oídos a chismes, a mentiras, a cosas feas, ¿verdad? Y que caminemos así. Lamentablemente, hay cristianos que están viviendo una doble vida en la iglesia y eso va a traer muerte. Si aborreces la disciplina, o sea, la corrección, si no te interesa la palabra de Dios, si no la lees ni meditas en ella, si no buscas el consejo y la dirección divina, si sigues robando los diezmos y ofrendas del Señor, si sigues siendo infiel a tu esposa con la inmoralidad, con lo que estás viendo, si sigues hablando mentiras y poniendo en mal a tu hermano con chismes, vendrá la muerte espiritual y te traerá un dolor, una angustia y una aflicción muy dolorosa. Pues mira, solo tenemos que eh, ver en las escrituras qué sucedió con ese grupo que decís en el tiempo de Jesús, en la venida de Cristo. Él vino para traer el espíritu de arrepentimiento a quien quisiera, pero uno de los dos grupos dijo, a mí no me interesa, yo no necesito. ¿Qué pasó con ellos? Muerte eterna. Muerte. Y eran del pueblo de Dios, pero se perdieron. Una pregunta, fíjate, es bien interesante para que lo analicemos. ¿Hay cristianos impíos y Sí, malos en nuestra iglesia? definitivamente. Claro, tenemos que entender qué quiere decir la palabra impío y es falta de piedad. Ajá. O sea, sin misericordia, sin compasión. Y malos siempre están pensando lo malo, hasta en sus camas, dice la Biblia. Ajá. Y otra vez, este pasaje no es para el mundo, es para la iglesia. Estás hablando de un pasaje que yo creo que necesita un buen tiempo para describirlo. Regresamos en un momento a Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, si de todo
El pasaje que quiero que veamos es Salmo 50, Muy bien. versos 16 al 21. Salmo 50, 16 al Me 21. haces favor, hermano José, de leerlo. Con mucho gusto. Qué tema más precioso, hermano. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Terrible. ¡Wow! Es necesario reconocer nuestra condición para que el espíritu de arrepentimiento nos bautice en esta hora, hermano. Dice Dios, pensabas que de cierto sería yo como tú. Este pasaje es claro, no le está hablando al mundo. Al malo, dijo Dios, pero al malo dentro del pueblo Dentro de del Dios. pueblo. Dice, pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, rechaza lo que Dios dice. Imagínate, eso no es para el mundo. El mundo ni le interesa la No. palabra de Dios. No, ni la oye. Ni la oye. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice. El mundo no habla de las leyes No, de Dios. es la gente de la iglesia. gente de la iglesia. O sea, esto es para nosotros. Sí. El mensaje que estás predicando, estos son las palabras de Dios para nosotros. Y mira qué terrible. Metías en mal tu boca, tu lengua. Ajá. Tomabas asiento. O sea, nos sentamos y hablamos contra tu hermano. Algo que me da mucho dolor y tristeza es que hay padres que se sientan en su sala o en su comedor y hablan mal del liderazgo de la iglesia, Ay, no. lo critican y lo juzgan, y los Ay, no. niños están oyendo. No. Lo que están haciendo. Envenenando el Ajá. corazón de sus niños. Cuando estos niños son adolescentes y jóvenes, ya no quieren nada con Dios y No. se alejan. O Se sea, perdió todo respeto a la autoridad. todo. Todo aprecio a la autoridad. Y los papás se preguntan, ¿pero qué hicimos mal? Si los llevábamos a la iglesia. No, no era lo que hacían en la iglesia, era lo que hacían en su casa. Ujú. Hay que tener mucho cuidado. Ajá. Ajá. Miren el verso 22 y 23. Siempre del Salmo 50. Salmo 50. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esto es bien, bien importante. Al que ordenare su camino. O sea que hay mucha gente con caminos desordenados. Mm. Van a la iglesia, no leen la palabra. Pero van a la iglesia, pero no oran en sus casas. Van a la iglesia, pero no le cantan ni adoran al Señor en sus casas. En sus trabajos, hasta muchos compañeros ni saben que son cristianos. No se dan ¿Son encubiertos o qué? encubiertos, no sé. Ajá. Es triste, o sea, viven una doble vida. Y esta es la hora, por favor. Cada uno se conoce y debe decir, bueno, yo no estoy leyendo la Biblia. Y no me refiero a llevar un orden de lectura. Eso es obvio y es una bendición. Un cristiano serio quiere llevar un control para leer la palabra de Dios cada año, una vez al año. Pero hay gente que nunca ha leído su Biblia y tienen 10, 15 años de ser cristianos y nunca han leído la Biblia una vez, hermano. Pues mira, qué bueno que lo estás mencionando, porque comentábamos lo que el Señor puso en nuestro corazón de que este año tengamos una cena especial, una cena de gala para festejar con todos los hermanos de la congregación
que leamos toda la Biblia. Qué lindo. Y yo sé que hay familias enteras que lo están haciendo y van a poder participar de esa cena. Pero fíjate, dice ahí, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Te comento de ese mensaje que yo mencionaba de sacúdete las manos y tápate los oídos. Así se llama el mensaje. El premio a los que hacen eso, a los que habitan junto a las llamas eternas, allí en Isaías 33, dice que va a tener moradas eternas y sus ojos van a ver al Rey. Oh, qué precioso. O sea, hay recompensa si nosotros aceptamos el espíritu de arrepentimiento. La bendición de Dios va a ser derramada sobre los corazones que cumplen con esas bienaventuranzas. Los pobres, los que lloran, todos ellos tienen una bendición específica en cada uno de esos versículos. Amén. ¿Y acaso no queremos la bendición de Dios? Y yo quisiera, para terminar, Ujú. hermanos, por favor, si sigues en caminos torcidos que desagradan al Señor, las consecuencias te traerán gran angustia, dolor y tristeza que no se puede describir y no habrá quien te libre. Pero si ordenares tu camino, el Señor te mostrará la salvación, la sanidad, la restauración. Pero busquemos ese espíritu de arrepentimiento para ordenar nuestros caminos. Mira, yo conozco con qué corazón lo estás diciendo. Y si un oyente no ha estado caminando correctamente, que este mensaje sirva con misericordia de una advertencia. Estás a tiempo todavía para Amén. poder abrazar de parte de Dios ese espíritu de arrepentimiento y que disfrutes de esas bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Amén, Estuardo, hermano. muchísimas gracias. Gracias, hermano. Que este mensaje toque a muchos corazones. Que el Señor lo permita. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.